en esto de los ayunos, en la Biblia nos encontramos el ayuno en diferentes eh, situaciones, vamos a llamarle así. Y podemos nosotros saber que el ayuno es una, me olvidó el concepto, es una, es un medio de estar en comunicación con el Señor, tiene otro en teología tiene otro concepto, otra palabra, pero ahora se me escapa. El ayuno es una acción en la cual nos encontramos, como decía el hermano Alberto, eh, una forma de conectarse poderosa con Dios y es renunciar al momento de la alimentación física para tomar la alimentación espiritual. Es como decir, le voy a dar prioridad a lo espiritual. Ahora, fíjense en esto. Hay diferentes formas de ayunar. Los hebreos ayunaban, generalmente era de 6 a 6. 6 a 6. Ellos gustaban y estaban hasta las 6 de la tarde. Pero también habían veces que ayunaban días y a veces ayunaban por 40 días como Moisés y como lo hizo también Jesús. A veces se ayunaba hasta que Dios respondiera. Hasta que Dios respondiera. Cuando Esdras fue a salir de Babilonia, que iban a regresar a la tierra, y había muchos peligros en el trayecto, ellos no quisieron pedir la escolta del rey. Dijeron, si tenemos un rey de reyes, ¿cómo vamos? Bueno, vamos a orar. Y oraron, ayunaron, estuvieron en ayuno y salieron en el viaje y Dios le guardó durante todo el trayecto. Ahora, si usted no puede ayunar de 6 a 6, vamos a suponer que solamente vaya a ayunar hasta las 12 del día, en caso que pueda estar sin comer, usted tome, cuando usted se vaya a acostar en la noche, porque el principal es, Alberto decía una frase hace unos días atrás, usted puede orar sin estar ayunando, pero si usted está ayunando, debe haber oración. No todo el tiempo, yo he conocido, recuerdo en Cuba como muchas veces los hermanos se iban a trabajar, se declaraban en ayuno y se iban a trabajar y algunos, recuerdo uno que era plomero y trabajaba fuerte y él estaba, ¿no? ¿Verdad que era un hombre fuerte y demás, ¿no? Pero el ayuno, por ejemplo, usted se declara en ayuno cuando se acuesta y no desayuna hasta las 12 del día. Ahora, también puede ayunar por fe. Recuerdo el testimonio creo que era allá por la Filipina, una hermana de la iglesia, una señora de la iglesia allá en Filipinas, que quería visitar las cárceles. Pero debido a su no sé qué problema tenía, no podía estar mucho tiempo sin comer. Y ella dijo, voy a ayunar por fe. Ella desayunaba y decía, Señor, se arrodillaba y decía, Señor, por fe me declaro en ayuno. Y se iba a sí mismo a las cárceles. Y el Señor la usó de manera poderosa entre los presos. Y ella decía, por fe estoy ayunando, aunque tenía que comer por su problema no sé, no recuerdo si era, no sé, gastritis o tenía algún otro, o tomaba algún medicamento que necesitaba comer, se declaraba en ayuno. Recuerdo en una ocasión, estando yo de pastor en la isla de la juventud, Isla de Pinos para los más viejos, teníamos un tiempo de oración, ese sí era largo,
y después lo íbamos a terminar, el sábado, lo íbamos a terminar con un retiro espiritual a la orilla del río. Mira que uno hacía cosas lindas y a veces yo recuerdo qué hermoso eran aquellas actividades. Todos y ahí, todos los hermanos contentos. Y había un hermanito que está aquí en Estados Unidos, por cierto, ahora, que él trabajaba, él era mecánico en los talleres de camiones de los cítricos, porque allá en la isla lo que se cosecha es naranja. Y naranja y toronja, entre otras cosas. Pero ese es el producto principal de allí. Y él era el mecánico de los camiones. Y él llegó muy contento, era como a media tarde, y contento, se había pasado todo el tiempo en ayuno. Estaba en el primer amor, era un fervor, y llegó y nos habíamos reunido en la casa de su mamá. La casa de su mamá. Y cuando estábamos reunidos ya, empezamos ya a decir, bueno, vamos a ir caminando hacia el río. Él llegó contento. Decía, pastor, en Victoria, y entró a casa de su mamá, y de pronto veo que va saliendo. Digo, no me acuerdo cómo se llama, se me olvidó el nombre. Fulano, ¿qué pasa? ¿Qué te pasó? Y dice, pastor, lo que acabo de hacer. No me di cuenta que estaba en ayuno y agarré una cucharada de lo que mi mamá está cocinando. Pastor, rompí el ayuno, ya no lo rompí. Digo, no, mi hermano, el ayuno es más que la comida, es el espíritu con que tú estás. Levántate, por una cucharada no rompes el ayuno. Arriba que vas a compartir con nosotros a la orilla del río. Y ese es el sentido, ese es el sentir del ayuno. Por lo tanto, el día que usted elija, estamos orando por la iglesia. El día que usted elija para ayunar, ayúnelo. Usted lo pone, algunos lo toman, la Biblia no es específica en eso, pero incluso algunos toman la decisión de Daniel como una especie de ayuno. Dice que Daniel renunció a todos los manjares. Yo he escuchado de hombres de Dios que estuvieron como una forma de ayuno, estuvieron a pan y agua. Pan sin nada adentro. No es que usted le vaya a poner jamón ahora y queso, pero ese era su sacrificio de ayuno. Pan y agua. No, mi hermana, no le eche mantequilla al pan. Era pan y agua. Y ellos lo tomaban como un ayuno y ellos le llamaban el ayuno de Daniel. Pero que ese día que usted elija para ayunar, lo haga delante del Señor. Como si es por la noche hasta las 12 del día, como si es hasta media tarde, como si usted desde que se levanta hasta que se ponga el sol, como si quiere por 40 días. Eso es asunto suyo. Jesús estuvo 40 días. Pero bueno, ya eso es una cosa especial. Tiene que ser que Dios le llame, decir, por 40 días no está fácil, ¿no? Generalmente lo hice pocas veces, de un día al otro, estar en ayuno, pero tenía que tomar agua. Porque yo para el agua sí soy bien débil, vamos a llamarle así, ¿no? Y tomaba agua hasta el otro día. Como usted se pare delante de Dios y haga el ayuno, la abstinencia que usted entienda para dedicarle ese día, ese tiempo al Señor. No quiere decir que usted no pueda hacer algunos de sus quehaceres, pero recuerde estar orando a menudo. Ese no es el tema de esta tarde. Queremos hablar precisamente de lo que hoy conmemoramos. ¿Qué cosa conmemoramos hoy? La entrada triunfal en Jerusalén. Hoy comienza
lo que se llama en el calendario cristiano la Semana Santa. ¿Mm? Vamos a buscar en nuestras Biblias en el Evangelio de Juan, el capítulo 12. Juan capítulo 12, y vamos a leer los versos 12 al 15. Juan capítulo 12, leyendo los versos 12 hasta el 15. Yo les invito a ponerse en pie, vamos a leer la palabra del Señor en reverencia. Dice así: el siguiente día, grandes multitudes que habían venido a la fiesta, al oír que Jesús venía a Jerusalén, tomaron ramas de palmera y salieron a recibirle. Y clamaban: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. Y halló Jesús un asnillo y montó sobre él, como está escrito: no temas, hija de Sión, he aquí tu rey viene, montado sobre un pollino de asna. Padre, bendice tu palabra en nuestro corazón, que tú hables, Señor, a nuestra vida, y que nos hagas levantar la mirada porque la cosecha está lista. Delante de ti oramos en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Pueden sentarse, mis hermanos. La entrada triunfal ocurrió en un momento clave. ¿Coincidencia? En el plan de Dios nada es coincidencia. Se celebraba la Pascua y el día de la Pascua venían a Jerusalén, había muchos peregrinos de diferentes lugares que habían venido para celebrar la Pascua dentro de la ciudad santa. Ahora, Jesús entra a la Jerusalén y en aquel momento, recordemos todo el significado del sacrificio de Jesús. La Pascua se celebraba con un cabrito en la cena, porque estaban recordando la salida de Egipto. Y Jesús en aquel momento iba a ser el cordero inmolado por nuestros pecados. Jesús entró montado sobre un asna, un pollino de asna. Siempre me llamó la atención esto de pollino, decía, ¿por qué le llamarán pollino? Y es que en el español de hace años, muchos años, pollo no era el hijo de la gallina. Pollo era el hijo de cualquier animal. El hijo de un caballo, el hijo de la vaca, el hijo de un pájaro, todo era pollo. Por eso dice, en un pollino de asna. En las traducciones más modernas ya no se habla de pollino, ¿no? Sino que se habla de un montón de asna. Ahora, la multitud, cuando Jesús va entrando, la multitud lo victorió como el rey. Por eso se le llama la entrada triunfal. Todo aquello estaban mencionando porque pensaban que era el rey que había venido a librarles del poder imperial de Roma. Así que ellos le celebraban como el rey. Sin embargo, sin darse cuenta que en realidad él era el rey de la gloria. Era el rey de reyes. Ahora, yo he titulado esta exposición de esta tarde, las dos entradas triunfales. Las dos entradas triunfales. ¿Por qué ustedes creen que le he puesto este título? En la Biblia todo apunta a un hecho venidero.
la entrada, la salida de Israel de Egipto, de la esclavitud, también señalaba el hecho de que íbamos a salir de la esclavitud del pecado, íbamos a ser redimidos por el brazo poderoso de Dios. Cuando estaba entrando en Jerusalén, Jesús iba montado así encima de aquel pollino de asna. Iba montado arriba un pollo. No se puede decir esa palabra porque se malinterpreta. El transporte, pero el asna era el transporte normal de los profetas y reyes. Si vemos al Antiguo Testamento, los profetas siempre venían encima de un asno. Y los reyes también. Cuando Absalón luchaba contra su padre David, él iba montado encima de un asno, porque con eso estaba demostrando que el rey era él. Entonces, encima de un asno iban montados los reyes. Y cuando se iba a proclamar e iba a entrar el rey recién coronado, siempre venía montado encima de un asno. Así que Jesús, que había sido anunciado este evento por el profeta Zacarías, como habíamos leído durante el transcurso del culto, venía montado encima del asno, porque el caballo era más bien la entrada victoriosa del mundo, de los emperadores. Generalmente cuando usted ve una pintura, a mí me gustan mucho los cuadros, las pinturas, yo las disfruto, ¿no? Las pinturas de mi época, porque las de ahora no me dicen nada ni las valoro. No es que no tengan valor, no voy a ser tan extremista, pero me gusta la pintura bien definida, que refleje qué es lo que está mostrando. Y vemos a los grandes generales, Napoleón, Washington, entrando orgulloso encima de un caballo. Esa es la entrada del mundo. Pero Jesús llegó encima de un asno, porque la entrada triunfal de él era diferente a la del mundo. Ahora, ¿por qué las dos entradas triunfales? Porque así mismo como él entró triunfante en Jerusalén, él va a entrar triunfante de nuevo en la historia. Entonces son dos entradas triunfales. Aquella entrada triunfal no fue más que el preámbulo de lo que va a venir después. Es el anuncio de que un día él va a entrar triunfante en la historia de la humanidad. Dice en Apocalipsis 6:2 que venía montado en un caballo blanco. Dice, venciendo y para vencer. Aleluya. Venciendo y para vencer. Y dice que en su mano llevaba un arco. El arco, en la Biblia, es símbolo de un guerrero. Él entró manso y humilde sobre un asno. Cuando él regrese, él va a regresar venciendo y para vencer. El caballo blanco, en la Biblia todo lo que es blanco o significa pureza, pero significa también origen celestial. Por eso dice, se le dará una piedrecita blanca, se les dará togas blancas para recibir al rey. Lo blanco es celestial. Vendrá, si aquí lo confundieron con un rey normal de la tierra, aquel día va a venir invicto e indudablemente
un vencedor. Un vencedor. Va a declarar los cielos, porque va a venir para vencer. Cabalgadura de un conquistador. Cabalgadura de un conquistador. Esa segunda entrada triunfal donde él va a entrar a la historia de la humanidad es para hacer que todos los pueblos y las naciones se le sometan. Y va a ser reconocido como el rey. Aquí la multitud le está diciendo rey de Israel, pero en aquel día él va a ser declarado rey sobre toda la creación. Aleluya. Y toda rodilla se doblará ante él. Aquella segunda entrada triunfal que la estamos esperando, y yo espero estar ahí. Yo no sé usted, pero yo espero en el nombre del Señor. Ahora estamos presentes de lucha y problemas. Decía el apóstol Pablo que toda tribulación que pasamos no es comparable a la gloria venidera. Así que pasamos trabajo para mantenernos fieles y mantenernos dignos de recibir al Rey. Sí, pasamos trabajo, pero vale la pena, porque aquel día ya no van a ser los peregrinos que vinieron, sino con las ramitas, sino dice que saldremos a los aires a recibir al Rey en los cielos. ¡Aleluya! Santo es tu nombre. Ahora, aquel día estaba llena Jerusalén de peregrinos. Usted sabe que los judíos, aún hoy en día, tienen una, vamos a decir, una regla, una costumbre de que aunque sea una vez en su vida, aunque sea una vez en la vida, deben ir a Jerusalén a celebrar la Pascua allí. Por una vez, aunque sea una vez. Los judíos están donde quiera. Y en esta época estaban también los judíos en todos los lugares. Estaban en, qué sé yo, en África, por todo el imperio romano estaban dispersos. Y en Jerusalén siempre se llenaba de peregrinos, porque venían a celebrar la Pascua en Jerusalén. Viajaban en aquella época en que no existían los carros ni los aviones, me imagino que tenían que salir con tiempo, a veces hasta meses antes, para poder garantizar estar en Jerusalén el día de la Pascua. Así que cuando Jesús entró, ya Jesús era conocido en el mundo judío. Jesús era bien conocido. Sus milagros, el alboroto que formaba. Cuando los fariseos dijeron, he aquí el mundo se va tras él. Todo el mundo seguía a Jesús. Y la fama de Jesús había corrido a través de todo el imperio. Muchas veces te dicen que no hay hechos históricos de Jesús en los libros de la historia, pero el que le diga eso, dígale usted que es una mentira. Hay un escritor, hubo un historiador romano que fue enviado incluso a la región de Bitinia, y este hombre, Plinio creo que se llamaba, le contaba al emperador, en sus escritos, viene una carta que le hizo al emperador, hablándole de cierto, no me acuerdo cuál es el nombre que le puso, él no le decía Jesús, decía de cierto Cristo, pero él ponía Cristo, en vez de Cristo era Cresto, pues Cresto era un nombre romano, un nombre en latín, y él decía, hay cierto Cresto allá en la Palestina, he escuchado
Así que hay evidencia histórica acerca de Jesús. Y este Cristo, la fama había corrido por todo el imperio romano. Así que cuando los peregrinos llegaron a Jerusalén, yo me imagino que muchos de ellos venían con deseos de ver a aquel que estaba alborotando la opinión pública en todo Israel. Querían verlo. Así que cuando lo vieron entrar encima de un asno como un profeta o un rey, dijeron, he aquí el rey de Israel. Y empezaron a vitorearle. Yo imagino que había muchas murmuraciones. No, este es el rey, no, este sí, este no lo es. Así que cuando él entró a Jerusalén, toda aquella multitud le estaba vitoreando. Y movían ramas y tomaban ramas de los árboles y los mecían delante de él y le ponían los mantos, sus mantos lo ponían, porque era el rey que estaba entrando. Lo ponían ahí para que pasara el burro. En aquel día, el que esperamos, va a haber multitud. ¿Qué cree usted? En Apocalipsis 7:9 dice, toda lengua, todo pueblo, de toda nación, aleluya. Ese es nuestro rey. Ese es nuestro rey. De toda lengua, de todo pueblo, de toda nación. Va a ser una multitud. ¿Usted se imagina cuántos habría allí en Jerusalén aquel día? 1,000, 2,000 personas. ¿Cuántos a través de la historia cristiana? ¿Cuántos redimidos ha habido? Y dice aquel día toda lengua, todos los idiomas. Sabemos que el idioma se va a hablar en el cielo es el español, pero allí de todo, en francés, en alemán, en inglés, va a estar allí dándole vítores, esperando, recibiendo al Rey de la Gloria. Por eso cuando celebramos la entrada triunfal a Jerusalén, sabemos que eso está señalando aquella entrada que será mucho más gloriosa, más espectacular. Cuando celebramos, todo está apuntando hacia lo que viene. Cuando celebramos la Santa Cena, no solamente estamos celebrando el sacrificio de Jesús, sino que estamos anunciando que Cristo viene. Porque Él dijo, volveré a tomar de este vino el día que regrese. Por lo tanto, cuando celebramos, le damos gracias a Dios por su salvación, pero también anunciamos que Él viene. Porque si no esperábamos que Él viniera, ¿para qué tomar la Santa Cena? Por lo tanto, cuando participamos de la Santa Cena, sabemos que Él viene. Así que aquella entrada triunfal en Jerusalén, donde había tanto gozo y tanta algarabía y tanto alboroto, sabemos que un día estaremos juntos en todas las leyes. Yo imagino que de alguna manera milagrosa estemos hablando el idioma celestial. Estaremos hablando el idioma celestial y le estaremos dando gloria a aquel que entra en ese idioma universal. Toda lengua, de todo pueblo, de toda nación. Entonces sí va a haber una multitud que va a estar vitoreando y recibiendo al Rey de Reyes, al Rey de Reyes. ¿Cómo terminó aquel día en Jerusalén? Bueno, el día no. Después viene la limpieza del templo y todo lo demás que fue aconteciendo durante la semana, la higuera
que se secó el Viernes Santo, todo eso que aconteció en aquella semana. Pero el final de la Semana Santa fue una cruz. Terminó frente a un tribunal que lo condenó a la cruz. Frente a un tribunal que lo halló culpable. Fue llevado ante el procurador romano, que era Pilato, y Pilato lo encontró inocente. Le dijo, no hallo ninguna culpa. Pero los judíos, las autoridades judías seguían diciendo, no, es culpable, es culpable. Y Pilato, por mantener en paz la cosa, le dijo, está bien, llévenselo. Y es que no se podía matar a nadie, a ningún rey, a ningún reo, perdón. Se podía matar sin la autoridad romana. La autoridad romana era la única autorizada para firmar una ejecución. Para firmar una ejecución. Así que tuvieron que ir hasta Pilato para poder matarle. Para ellos era un blasfemo. Para el Sanedrín era un blasfemo. Era alguien que se hacía Dios cuando en realidad no era Dios. Así que era digno de muerte. Y aquel tribunal lo condenó. Sabemos que él convirtió aquel revés, aquella cruz, fue clavado en una cruz, fue alzado en la cruz, y él mismo dijo, el Hijo del Hombre es necesario que sea alzado, como Moisés levantó un día la serpiente de bronce en el desierto. Cristo fue alzado en una cruz. ¡Ignominia! La ley judía decía que maldito es el varón que muere en un madero. Jesús murió en un madero porque él llevó nuestra maldición sobre él. Pero él aquella cruz la convirtió en victoria. Amén. Hoy en día para nosotros la cruz es el símbolo de nuestra salvación. Amén. Jesús murió y derramó su sangre por cada uno de nosotros. Si podemos aceptar hoy en día a Cristo como nuestro Salvador, es porque Él murió en la cruz del Calvario. Así que lo que el hombre estipuló como ignominia, como degradación, como final, como derrota, Él lo convirtió en victoria. ¿Por qué? Porque aquel tribunal, el tribunal del Sanedrín, lo encontró culpable. Y cuando él llegue, los papeles se trocan. Porque cuando él llegue, el juez va a ser él. El juez, dice en 2 Corintios 5:10, que todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Del condenado se convierte en juez. Entonces, dice en Apocalipsis también, dice que todos los muertos del Hades reunieron todos los que han muerto. Nadie se salva. Todos serán levantados para comparecer ante el gran juez. Cuando la Santa Inquisición se solía quemar a los que ellos consideraban herejes, los cristianos fueron condenados a la hoguera. ¿Cuántos? ¿Se imagina usted amarrado a un palo con una fogata en los pies? No era fácil. Hay ilustraciones, hay de vidas de gente que moría cantando, pero yo imagino que muchos morirían dando gritos porque un fuego, usted toca algo caliente y se quema y se le hace ampolla. Imagínese usted. Pero usted sabe por qué lo quemaban. Bueno, a veces
De todas formas, cuando usted la Inquisición lo condenaba a usted, no había remedio. Si usted confesaba que se había equivocado, entonces lo estrangulaban y lo quemaban. Sí, era una, ¿cómo se llama? Para tener misericordia. Le hacían lo que era sí, era como un torniquete. Pero no, tenía su nombre, ahora no recuerdo. Le iban haciendo así, apretando, apretando, hasta que lo estrangulaban. Entonces lo quemaban el cadáver para que usted no sufriera, ¿no? Porque se había arrepentido. Los seres humanos somos despiadados. Somos despiadados, sobre todo cuando hay ideas de esas satánicas. Pero el objetivo de quemar era que después tomaban la ceniza y le echaban a un río para que se dispersara, le echaban al mar, para que el día de la resurrección usted ni resucitara. Mire, dice la Biblia que el Hades, el mar, las aguas, la tierra, todo devolvió a sus muertos. Quiere decir que todos vamos a comparecer ante el gran juez. Todos vamos a comparecer ante el gran juez. Él es quien va a presidir el tribunal para juzgar a los vivos y a los muertos. Los que estemos vivos o los que hayamos muerto, vamos a comparecer ante él, unos para condenación y otros para recibir el premio. En Cristo tenemos ya la garantía, dice la Biblia que Él es nuestro abogado. Dice, y si alguno hubiere cometido pecado, le serán perdonados, porque Él será nuestro abogado. Dice, poderoso es Dios para redimirnos y abogar por nosotros. Mis hermanos, hoy celebramos el día de Domingo de Ramos, la entrada triunfal de Jerusalén. Hoy la celebramos, pero recuerde esto, estamos esperando. Un día lo celebramos en nuestra vida, un día Cristo llegó a nuestro corazón. Esa fue nuestra entrada triunfal, pero sabemos que estamos esperando una entrada mucho más gloriosa. Amén. Cuando Cristo venga, venciendo y para vencer. Vino con misericordia, vino con piedad, vino con amor. Cuando Él venga, viene a juzgar. Viene a juzgar. Pero los que hayan entrado en Cristo, que tengan a Cristo, dice que Él intercede por nosotros. Es nuestro abogado, estaremos frente a Él para darle gloria y para darle la victoria que Él se merece. Es más, vamos a recibir coronas. Vamos a recibir coronas. ¿Usted sabe qué va a pasar con esas coronas? Nos las vamos a quitar, las vamos a poner a los pies de Cristo, porque Él es el único digno de recibir corona. ¡Aleluya! ¡Santo! Él es el único digno de recibir toda corona de lo que están en la tierra y debajo de la tierra y en el cielo y en todas partes. Y un día el ángel va a tocar la trompeta. Un día el ángel va a tocar la trompeta. Cuando esa trompeta suene, todos sabremos, si estamos todavía en la tierra, todos vamos a saber en ese momento, en ese instante, que Cristo viene. No va a ser la trompeta del vecino si está practicando trompeta, ¿verdad? Va a ser inconfundible. Va a ser un estruendo a nivel universal. La trompeta de Cristo anunciando el comienzo de la entrada triunfal. Amén. Dios, mis hermanos, les
colme de su bendición, les fortalezca para esperar aquel día, para ser de aquellos que reciban al Rey de la Gloria. Bendito sea el Señor.